Muy bienvenidos. Este tutorial está enfocado para el concurso público destinado o dirigido al nivel 2 y 3, el liderazgo. Entonces, para los directores es un tutorial exclusivamente para este nivel. El módulo se denomina el liderazgo, características e impacto en la gestión educativa. Vamos a ver, como siempre lo hacemos, vamos a enfocarnos en el índice temático, vamos a ver qué contenidos vamos a abordar desde este documento para que tengamos una idea rápida de la estructura que vamos a desarrollar. Tenemos el contenido temático, siempre empezamos por la fundamentación del módulo, objetivos, competencias, concepto de liderazgo. En realidad, técnicamente empezamos desde acá, desde el punto 4, para el análisis del documento en estos 15 minutos de tutorial. Después tenemos las corrientes teóricas sobre el liderazgo, los modelos caracterizales y de rasgos. Dentro de estos modelos tenemos la teoría del gran hombre, la teoría de los rasgos, el modelo conductual, estudios de la Universidad de Harvard, el modelo situacional, la teoría atributiva, la teoría emergente. Después, en el punto 7, habla de los liderazgos, de los distintos tipos de liderazgos en la gestión directiva. Dentro de esto tenemos el concepto de liderazgo del profesor, el liderazgo instruccional, el liderazgo distribuido, el liderazgo pedagógico, el desarrollo profesional del profesor y liderazgo. Asimismo, en el punto 8 tenemos las competencias relacionadas con la función directiva, las funciones, en el punto 9, las funciones y los rasgos de liderazgo pedagógico en los centros de enseñanza. A partir del punto 10 y el punto 11, que está más abajo, pueden ustedes apreciarlo. El punto 10 nos habla de la técnica de la FODA, y en el punto 11 tenemos todo lo que hace referencia al proyecto educativo institucional, y ya después termina ahora con su bibliografía y los distintos anexos. Los últimos puntos, o sea, desde el 10 en adelante, ya no va a ser motivo de desarrollo y análisis en este tutorial, porque nos vamos a enfocar al tema principal, que es liderazgo. Como dije, desde el punto 4, 5, 6, 7, 8 y 9, a los efectos entonces del estudio de este documento. Bien, rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo para este análisis, vamos al concepto de liderazgo. El concepto de liderazgo probablemente es uno de los conceptos más difícil de trabajar, el que más controversia ha generado dentro de la literatura científica, y así también existen diferentes interpretaciones como diferentes autores que han tratado la temática. En este sentido, vemos que Friedler, por ejemplo, considera el liderazgo como un hecho subjetivo que estructura el poder de un grupo. Esta unidad estructurada se realiza por medio de una constelación de relaciones entre el líder y los restantes miembros del grupo. Este líder debe tener como características principales la satisfacción de necesidades de su grupo, la seguridad y la tendencia a la unidad. Vemos también, por ejemplo, aquí un concepto desarrollado por Robbins que dice que, teniendo en cuenta otro punto de vista, el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que se logren las metas. Básicamente eso es lo que dice. French y Bell nos dice que el liderazgo es un proceso altamente interactivo y compartido, en el cual los miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso. Tenemos el concepto de Chiavenato, que dice que además el liderazgo es además la influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida a través de un proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. Es considerado un fenómeno que ocurre exclusivamente en la interacción social. No se puede hablar de liderazgo si no hay una interacción social, según Chiavenato. Y bueno, en este sentido creo que todos vamos a coincidir con él, ¿verdad? Bien, son varios los autores, son varios los conceptos, y ustedes tienen
el material como para poder analizar cada una de las definiciones que nos da de los diversos autores y las diversas, vamos a decir, eh, aristas desde las que definen o miran o, vamos a decir, hablan, teorizan acerca de lo que es el liderazgo. Vemos acá, por ejemplo, de Lussier y Achua, simplemente para agregar dos más y después ya pasamos a otro punto, ¿verdad? Se refiere al liderazgo como un proceso en el cual influyen líderes sobre seguidores y viceversa. Esto entonces es la visión que tiene Lussier y Achua con respecto al liderazgo, ¿verdad? Entonces, es un proceso en la cual líderes y seguidores tienen influencia entre sí y vamos a decir, y viceversa. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos de una organización a través del cambio. Tenemos lo que dice Rincón Serrano, por ejemplo, que el hecho de influir en otras personas y que éstas te sigan ya es en sí una acción de liderazgo y viene a ser como el ejercicio de la autoridad para que la gente, ya sea en un grupo grande o un grupo pequeño, se oriente para conseguir una meta en común. Bien, son varios, repito, son varios los autores, varias las versiones, varios puntos de vista que queda a criterio de cada uno analizar y ver cuál es el que más se adapta, vamos a decir, a identificarnos de repente con uno de ellos, uno de estos liderazgos. Eso es lo ideal, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un cuadro que ya no lo vamos a, o sea, ustedes lo tienen aquí, tienen en la página, esto tienen en la página 15, ¿verdad? Un cuadro donde nos muestra la diferencia en un cuadro comparativo, la diferencia entre el directivo y el líder, ¿verdad? Vemos siempre que el líder tiene cualidades positivas, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven simplemente un ejemplo, vamos a ver acá, nos dice, por ejemplo, que el directivo controla a los demás. En cambio, el líder inspira confianza. O sea, es un punto de vista un poco, o sea, no un poco, es totalmente positivo. Y el directivo, ¿verdad? Es una visión negativa de lo que sería el tratamiento con las personas. Entonces, este cuadro es de López y Rojas, que ustedes tienen también en su material y pueden leer. Tenemos los estilos de liderazgo según Lewin y otros, ¿verdad? Ustedes en el cuadro pueden ver cómo así también hay otro cuadro que habla de los estilos de liderazgo, pero con más opciones, o sea, con mayor clasificación, que ustedes pueden ver acá los diferentes tipos de líderes, ¿verdad? El otro era 3 nada más, esto es mucho más, de Goleman y otros también, ¿verdad? En un cuadro que sería bueno un poquito ir analizando. Vamos a las corrientes teóricas sobre el liderazgo. Hay algunas corrientes teóricas que hablan sobre el liderazgo en un documento de la UNESCO. Esto fue extraído en un documento de la UNESCO y vamos a ver un poco qué es lo que, cuáles son esos estilos de liderazgo que se ha tratado dentro de lo que fue un programa de liderazgo en América Latina y el Caribe. Dentro de ese programa se ha entonces identificado el modelo, por ejemplo, el modelo de intercambio o modelo transaccional. Entonces, esto es un modelo que fue identificado dentro de ese trabajo que se ha realizado. Después tenemos el otro modelo, es el modelo de contingencia, el modelo de contingencia atribuido a Friedler, que es su autor, ¿verdad? Tenemos el modelo situacional de Hersey y Blanchard, que también es su autor. Tenemos también el modelo de la trayectoria meta, ¿verdad? Ahí tienen ustedes al autor, de House. Y así también tenemos el modelo de líder participación de Rom y Yago, ¿verdad? Ahí en el año 2003. Tenemos el modelo transformacional muy vigente en la década de los 80, ¿verdad? Entonces estos son modelos de liderazgos. Después tenemos los modelos caracterizales y de rasgos. Básicamente
de acuerdo a las características de estas teorías, señala que la investigación de rasgos predominó en el análisis del liderazgo desde finales de la Primera Guerra Mundial hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Diversos estudios realizaron aportes interesantes de liderazgo proponiendo rasgos universales del líder. Uno de sus principales autores, Garner, ex secretario de Educación, de Salud, Educación y Bienestar Social de los Estados Unidos y profesor de la Universidad de Stanford, sostiene que las cualidades para el líder son las siguientes. O sea, según Garner, él ha identificado algunas de estas, vamos a decir, cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? Una vitalidad física y energía, inteligencia y juicio orientado a la acción, deseos de aceptar responsabilidades, competencias en las tareas, comprensión de los seguidores y sus necesidades, habilidad para tratar a las personas, la necesidad de realizarse, la habilidad para motivar a las personas, el valor y la resolución, la honradez, la determinación, la seguridad en sí mismo, la asertividad y la adaptabilidad, flexibilidad. Bien, entonces teniendo en cuenta estas cualidades, se ha establecido rasgos también. Esos rasgos vamos a ver rápidamente, ir citando nada más porque vamos a encontrar algunos y podemos hacer un resumen rapidito, ¿verdad? Por ejemplo, uno de estos rasgos tiene relación con la teoría del gran hombre. Esto se centró en estudiar las características personales de grandes hombres, o sea, personas exitosas, vamos a decir. Nos dice que Max Weber fue uno de los pioneros en utilizar el término carisma, o sea, personas exitosas con carisma. Él definió de esa manera. Y nos dice que el líder es considerado como una raza aparte, como alguien absoluto que posee características únicas que lo hacen diferente de los demás. Entonces, según la teoría del gran hombre. Asimismo, según Weber, ¿verdad? Tenemos que, en cuanto al tipo de poder identificado en los estudios referidos a los grandes hombres, se encuentra una referencia carismática que apoyaba a la solidaridad del seguidor con el líder. Tenemos la teoría de los rasgos. Esta teoría se ocupa de analizar si los líderes se diferencian de sus seguidores en cuanto a rasgos de su personalidad y características psicológicas. Estos estudios de los rasgos fueron más específicos ya que integraron las características rasgo por rasgo. De manera similar, un poquito a la teoría del gran hombre, las conclusiones de la teoría de los rasgos no tienen gran fuerza, consistencia y connotación objetiva generalizada. Porque habla, por ejemplo, ustedes pueden ver acá algunos aspectos que mencionan o que se relacionan con las capacidades de los líderes, como esos rasgos físicos tales como la energía, la apariencia, la altura, como la inteligencia, la habilidad que corresponde con la destreza, el poder de captación, de intuición. Con respecto a la personalidad, algunas cualidades como la adaptabilidad o otras que no son precisamente cualidades positivas, ¿verdad? Como la agresividad, el entusiasmo, confianza en sí mismo. O sea, según esta teoría de los rasgos, o sea, rasgo por rasgo, dependiendo de cada, vamos a decir, si son físicos o si tienen que ver con la inteligencia y otros, ¿verdad? Entonces, se ha identificado que esto cualquiera, el líder o el seguidor, cualquiera de ellos puede tener estos rasgos y no precisa, por eso no tiene mucha fuerza. Después tenemos el modelo conductual. En oposición a la teoría de los rasgos, se promovió en los investigadores toda una visión nueva dirigida hacia el estudiar las conductas propias de los líderes. Lo anterior justificó el analizar en forma continua las conductas tanto del líder como de los seguidores. Cuando se desarrolló el enfoque conductual al liderazgo, se pretendió comprender la naturaleza del liderazgo y su aplicación práctica. Se persiguió el detectar los determinantes conductuales decisivos del liderazgo. Esto está terminando. Tenemos, por ejemplo, los estudios de la Universidad de Harvard
y también el modelo situacional. Antes de que termine nuestro tiempo, solamente nos quedaría analizar la teoría atributiva y la teoría emergente. Con esto terminamos esta parte y continuamos en otro módulo, en otro tutorial.